En nuestra rutina estamos con tantas cosas que de alguna manera nos distraen, y cuando uno está simplemente solo, dependiendo nada más que de vos y tu kayak y la nada, es tan interesante, es tan interesante las cosas que uno piensa, recuerda, lo que empieza a valorar. José Martín Caplón, que es kayakista, un guía de kayak y ha hecho viajes en solitario por Groenlandia, por la Antártida, por Alaska, distintos lugares. Su experiencia me parece fascinante y me parece muy interesante cómo él aborda lo que significa experimentar la naturaleza, experimentar los límites, experimentar, dar un paso más allá para encontrarte con tu propia conciencia. Escuchadle y me decís qué os parece. Bueno, estoy aquí con José Martín Kaplonch. José Martín es kayakista y se dedica a recorrer el mundo haciendo viajes, explorando los lugares más recónditos, digamos, del planeta con su kayak. Y bueno, imagino que a lo largo de la entrevista a lo largo de esta conversación va a salir ese interés común que tenemos los dos por el kayak, por lo que ha supuesto de alguna manera en nuestras vidas, para José Martín mucho más que para mí. Y por eso me parecía muy interesante tener su experiencia, lo que José Martín ha ido viviendo. Pero para arrancar de alguna manera, bueno, gracias por estar conmigo. Y como me gusta así empezar es, bueno, ¿quién es José Martín Caplón? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias, Guillermo. Un gusto para mí compartir esta charla. Bueno, acá desde la Patagonia Austral, desde la actividad del kayak, soy guía profesional de kayak en el Parque Nacional Los Alerces, acá en la Patagonia, uno de los parques más lindos de Argentina. Y soy instructor también de kayak. Eh, o sea que eso de enseñar también me ha pegado lindo, compartir lo que uno puede ir viviendo. Y las dos cosas son súper interesantes, guiar de alguna manera y la otra es compartir lo que uno puede ir, las experiencias, lo que uno puede ir aprendiendo. Son dos cosas en una actividad que a uno lo apasionan. Entonces, esas dos cosas que hago realmente me llenan muchísimo. Y, y sí, arranqué mi relación con el kayak a los 6 años. A Wow. los 6, 7 añitos en Puerto Deseado, Santa Cruz. Es casi la última provincia más austral de la Patagonia, de Argentina. En los años 80, cuando, bueno, era todo distinto, no teníamos tantas opciones, así que era o salíamos a cazar lagartijas o andábamos en kayak, básicamente. A mí no me gustaba el fútbol, así que no era bueno, así que el kayak fue como bastante. Y, y tuve la suerte que no solamente. Sí. No, iba a decirte que más o menos arrancamos en los mismos años, porque yo arranqué, pero lo que pasa es que como yo soy más viejo que tú, no tenía 6 años, tenía 17 años y arranqué con 17 años, pero en los años eran parecidos. Fue en el 76. En el 76 ¡Wow! empecé porque yo fui a un colegio, y eso es lo que me une con el kayak. Yo fui a un colegio en Inglaterra y allí teníamos un servicio de rescate, estaba en unos acantilados y se hacía un servicio de rescate. A veces había accidentes allí en los acantilados y alguna persona podía caer o también las corrientes de aquel lugar llegaban hacia donde estaba el colegio. Entonces nos enseñaban a ir en kayak, allí les llamábamos piraguas, y le llamaban beach rescue, rescate de playa y rescate de acantilados. Y aprendí todo lo que tiene que ver con la piragua. Durante 2 años estuve allí haciendo, y de hecho nos construíamos nuestras propias
piraguas en moldes con fibra de vidrio y resina y las hacíamos y fue toda una aventura descubrir ese mundo. Fue muy espectacular allí en el mar del Norte, que estaba bastante frío y aprendíamos a esquimotear, creo que se les llama esquimotear en español, yo sé en inglés rolar, decíamos rolar. Sí, esquimo roll, Ya, está perfecto. y hacíamos todo eso. Wow. Y luego tuve mis pequeños pinitos, quiero decir, pues di la vuelta a Menorca con mi mejor amigo en kayak y durmiendo en las playas, eso sería en el año 79, 80, y para las personas que me conocen, que seguramente están escuchando, me han oído decir como una de las experiencias más mágicas que tuve yo fue en un amanecer, amanecimos en una de las playas de Menorca y salir a remar con mi mejor amigo al lado, los dos yendo uno con el otro, saliendo el sol y empezar a sudar y empezar a ir a ritmo los dos, fue una experiencia como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan especial? Y por eso cuando supe de ti, me apetecía que tú también me contases tu experiencia esa de aprender a remar, a hacer kayak, y tú dices que a los 6 años fue cuando te arrancó ya desde entonces. Sí, igual me quedé pensando en lo que contabas, qué interesante, en esa época todos unos pioneros ustedes, en los años 70. Impresionante. Nosotros a los ingleses los vemos como se les llama en el ámbito del kayak, como son muy puristas, Ya. muy técnicos, gente encima, bueno, que tienen la navegación en la sangre, así que Bueno, debes haber tenido una escuela muy interesante. te cuento que mi compañero de habitación, porque llegábamos allí con 16 años y no habíamos tenido ninguna experiencia, casi ninguno, de kayak. Y hacíamos mucho también surf con kayak en la playa en el verano y nos llevaban allí y hacíamos el surf ese, no sé cómo se le llama, pero era surf de olas con kayak. Bueno, y mi compañero de habitación era un inglés que era un crack total, un crack absoluto. Aprendió, participamos en los campeonatos de salvamento y socorrismo que se hacían allí y en un año él batió a todos, a los que habían ganado todos, y luego el tipo se hizo marín y británico, entró en el ejército y por lo que tengo entendido fue de los primeros que atacó las Malvinas, cuando la guerra de las Malvinas, porque al parecer en la guerra de las Malvinas el primer ataque lo hicieron los británicos en kayak. Unas fuerzas especiales que eran marines entraron en kayak en las Malvinas y él era uno de ellos. Eso es lo que tengo escuchado que sucedió. No sé si es un cuento, si es fake news o no sé qué, pero me contaron que mi compañero de habitación hizo una entrada en Malvinas en kayak. Fíjate. Así que Bueno, estamos tocando así en muy rápido cosas que nos tocan muy profundo. sí, sí, El bueno, kayak y las Malvinas. Y sí, no sí. solamente para lo que significó para mí, Mm. porque justamente cuando tenía 6 años y empecé a navegar fue la guerra de las Malvinas en el No año me digas, 82, no me digas. sino que estábamos muy cerquita nosotros. Claro, tú estabas allí al lado, ¿no? Al ladito estábamos de Malvinas, de hecho, hasta tenemos algunas anécdotas de mi papá médico que fue voluntario. Bueno, pero más allá de eso, yo tengo la información de que los comandos argentinos, cuando desembarcan para tomar Puerto Argentino, Puerto Stanley, lo hacen en kayak también. Esto me lo Fíjate. contó un comando argentino, hay bibliografía. Así que también fue en kayak y aparentemente, bueno, en un tipo de kayak que se llama, no me acuerdo el nombre, son unos kayak armables, desarmables, digamos. Ya. Pero bueno, mirá qué interesante. Fíjate. Y te traigo a colación todo esto porque estuve remando en Malvinas hace 6 meses. Wow. Obviamente, la primera vez que remé allá, que pisé el suelo de Malvinas, y de esas fotos que te acabo de mandar, en Sí, la que tengo estoy aquí con la unas bandera fotos que las voy, argentina, esa es en Malvinas. sí, tengo aquí unas fotos que os voy a compartir porque pueden ser interesantes para ver todo tu proceso. Pero sigue contando, porque te he cortado yo hablando de mi experiencia de kayak. Sigue contando. Entonces,
a los 6 años empezaste y qué es lo que te llamó de todo eso? Bueno, lo que pasa es que más allá de la actividad, digamos, del punto de vista deportivo, y Sí, que hacíamos competencias y bueno, y grupo de amigos. En sí, esa época los clubes eran de verdad clubes sí. y era, bueno, una época muy, muy particular, Aquí creo que se está era, viendo la foto de una de las fotos cuando estás acompañando a gente en esos de guía, ¿no? ¿Tú la puedes ver? eso ahí estoy, ahí sí la estoy viendo y eso ahí estoy guiando en Antártida. Eso es Antártida. Mm, Eso es muy en bien. Antártida. Sí, 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 una experiencia fantástica Antártida. sí, Bueno, así que no, lo que yo te decía es que más allá de tener la suerte de acercarme a la actividad del kayak, sí, tuve la tremenda suerte de hacerlo en un ámbito muy especial, que era primero el ámbito de un club náutico, donde sí. había mucha participación el pueblo donde crecimos tenía 5.000 habitantes, perdido en la Patagonia. eh, para que te des una idea, teníamos que hacer 300 kilómetros para llegar a un aeropuerto o a un supermercado grande, o para alquilar películas de VHS en esa época. Así que estábamos como un poquito aislados, entonces la participación que tenía a nivel familiar y comunitario el club era súper interesante. Eh, y se dio que, bueno, hubo una persona que fue mi mentor y que fue quien llevó la actividad y que el que creó la fundación Conociendo Nuestra Casa, que él ideó esto de que el kayak sea una excusa para inculcarnos, para trabajar en la juventud valores. Mm, Y fue la herramienta que él encontró para llevarnos a conocer la ría de Ciado, que era nuestra casa, mm, y aprender valores de respeto por la naturaleza, de aprender de la historia del lugar, la toponimia, de la geografía. Y uno, bueno, con los años se iba convirtiendo en monitor y hacía que otros chicos jóvenes los traía a la actividad. Y después empezamos a dar clases O sea que, en las escuelas primarias. espera un poco. O sea que lo tuyo no es solo kayak, digamos, remar, sino que es como a través del kayak encontrarte con la naturaleza, con los lugares, encontrar valores allí. Es como si hubiese allí como una experiencia especial, ¿no? Que va más allá, digamos, a de estar remando, como quien dice, ¿no? Es otra cosa, ¿no es así? Fue otra cosa y lo que yo siempre digo es que eso me marcó de por vida, porque yo era muy ¿Cómo te chiquito marcó? cuando pasó eso y ¿Cómo te uno no marcó? es consciente. Cómo ¿Cómo? te marcó? No te escucho. Cómo te marcó eso? Dices, me marcó de por vida. Bueno, digo, me marcó a este punto que con los años yo después me mudé a Esquel a estudiar ingeniería forestal, a otra cosa, y pero muchos años después, incluso muchos años después de ya tener mi empresa de turismo, dedicarme a otra cosa, volvió a nacer este bichito apareció el kayak de vuelta, apareció esta necesidad de compartir, y hoy mi empresa, Frontera Sur, tenemos nuestro eslogan que dice que son experiencias que conectan. Mm. Entonces Y- nosotros a través del kayak generamos comercialmente experiencias que nos conectan primero emocionalmente a mí no solamente me apasiona la actividad, me apasiona guiar y enseñar. De hecho, no soy tan fanático. Muchas veces cualquiera que por ahí que nos pueda estar escuchando dice, bueno, pero vos entonces eh, remás todos los días, sos un fanático. La verdad que no tanto. No, no estoy todo el día. Conozco gente que es mucha más fanática que yo de la actividad, mm. pero de lo que sí soy un fanático es de lo que me permite hacer esta actividad, que es conectar emocionalmente
con otras personas, con lugares, y como me pasó cuando hice una expedición en solitario en Groenlandia, con una cultura, que es la cultura Inuit, que fue la que creó el kayak, así que imagínate. Mm. Entonces, para mí es como casi 20 años después de estar ahí en la fundación, de ser remando la ría y compartiendo esos espacios, termina siendo para mí esto y convirtiéndome, después me convertí en instructor de la American Canoe Association de Estados Unidos y empecé a dar cursos y de alguna manera soy como un referente, por lo menos en la Patagonia. Eh, pero me di cuenta de eso, de que no estaba solamente en la actividad, sino que me llevó un tiempo darme cuenta. Es más, tuve que hacer todo un trabajo como de autorreflexión Entonces de qué era realmente lo que me apasionaba. Y era esto, era lo que yo llamo hoy conexión emocional con un alumno, con un cliente o con una experiencia particular, como eso que vos decís, ¿qué nos permite el kayak? Esto, amanecer en una playa que te quedó grabada por siempre. Eso es sí. una conexión emocional, Sí, ¿o no? y yo cuando lo cuento, siempre que cuento la experiencia esa que tuve en Menorca, de lo que digo lo que a mí pasó en ese amanecer y en esa entrada en el agua, es como esa experiencia de conexión. Y bueno, no sé si tú ya sabes, pero a lo que me dedico yo es precisamente a trabajar la conexión, a ayudar en la conexión. Y me da sensación como que efectivamente lo que tú haces es muy interesante, que esa actividad está más ligada a eso, a conectar contigo mismo y con los demás. Hay una cosa que a mí me gusta contar, que se lo escuché una vez bueno, lo escuché en una de esas charlas, en una conferencia creo que era de internet, y es que hay un físico muy famoso que se llama David Bohm, que era amigo de Einstein. Y este un día, también amigo de un consultor también famoso, un señor que se llama Jaworski, y le agarró así por el hombro y le dijo, mira, si tú juntas un grupo de personas y rompes las barreras que hay entre ellas, entonces se produce un nivel de inteligencia, un nivel de conexión, un nivel de poder llegar a las cosas que es muy superior a lo que uno hace por sí mismo. Si les juntas y les rompes esas barreras que hay entre ellos, lo que es 2 más 2 no son 4, sino que son 7 o 9. Y entonces el tipo este le dijo, ¿y eso cómo se hace? Y David Bohm era viejo y le dijo, eso tendrás que descubrirlo tú, cómo se hace eso de romper las barreras. Y fue como una pregunta que a este tipo le dijo, ¿cómo se hace para romper las barreras entre las personas? Hasta que un día dio con la clave, dijo, ya está, ya lo sé, esto se hace en la naturaleza. Cuando estás en contacto con la naturaleza, se produce algo así como que algo se quiebra y todos esos roles, esos papeles que nos ponemos, esos filtros que hacemos con lo que nos desconectamos unos con otros, la naturaleza tiene el poder de romper eso. Y por eso me parece que eso tiene que ver con eso que dices tú de esa conexión emocional que descubriste, que va más allá de la actividad, digamos, va más allá del deporte. Es decir, tú no quieres ser campeón olímpico de piragüismo, tú quieres conectar con las personas, con las culturas, con lo que hay ahí en la naturaleza, contigo mismo, me imagino, ¿no? Es algo de todo eso, ¿verdad? Bueno, es que uno con los años va aprendiendo. Lo entiendo perfectamente lo que dice este hombre. Mm. Todos tenemos el pequeño ego adentro que obviamente lo vamos manejando a medida que evolucionamos como personas. Y claro, hoy no me interesa ser el mejor en nada, Mm. pero sí me pongo estas metas de esto de la experiencia, porque de la misma manera que estoy de acuerdo contigo, cuando cuando estamos en un ámbito natural, pasa esto que tú dices de las conexiones, pero también se da cuando
cuando estamos haciendo algo que nos llama mucho la atención o que es la primera vez que lo hacemos o que nos sentimos, esto a veces le llamamos, esto de salir de nuestra zona de confort. Mm, Entonces yo disfruto mucho cuando tengo un cliente, un pasajero que llega, a veces con algunos prejuicios, o porque tiene miedo por ahí al agua, o porque está temeroso por hacer algo por primera vez, eh, y el ir rompiendo barreras y tirando prejuicios abajo y haciendo que conecte con el lugar, porque vas a ver algunas fotos que yo te he mandado del Parque Nacional Los Alerces, que es un lugar único donde pocos lugares en el mundo podemos tomar agua del mismo lugar. Ese es uno de mis spots favoritos. mm. Esto es el río donde se junta el río Arrayanes con el río Menéndez, es el corazón del Parque Nacional Los Alerces. Y vos fíjate que yo tengo a la gente ahí en un momento donde la percepción de esas personas está totalmente abierto y yo estoy en una posición que si la puedo aprovechar como guía, realmente los puedo inducir a una experiencia fantástica. Claro. Que me ha costado un montón ir aprendiéndolo. Me llevó hace más de 15 años que soy guía en ese lugar, Mm, que primero tuve que descubrir yo. Yo primero tuve que descubrir el lugar, los detalles, el agua, la historia del lugar. mm. Y cuando yo me enamoré de eso y lo tomé como propio, ahí lo empecé a compartir y y pasé de brindar un servicio a generar experiencias que conectan. Y Y esas experiencias tienen que ver como con que podamos ver más allá de lo que vemos habitualmente, ¿no es así? O algo así como es que que la rompamos mayoría de todo, las, ¿no? Que claro, yo cuando llegamos a ese lugar donde vos estabas mostrando la foto, sí, justo donde se juntan esos dos ríos, sí. una de las cosas que hago es, les digo a la gente, bueno, ustedes tomen agua acá y yo después les cuento por qué, por qué lo pueden hacer les voy a dar una explicación no científica, pero digamos un poco más con bastante argumento de por qué podían tomar ese agua. Y, y la gente lo primero que ve ahí es, sí, un lugar lindo y algunos árboles y saben que es un parque nacional, pero no mucho más. Mm, Pero cuando uno los empieza a inducir y hago que hacemos un ratito de silencio y nos relajamos, nos dejamos llevar por la corriente, a pesar de que el agua es bastante fría, hago que empezamos a sentir. Yo siempre les digo, bueno, traten de no pensar y pasemos a la fase de sentir ahora. Porque la gente por ahí hace muchas preguntas desde el punto de vista, bueno, ¿qué es este árbol? ¿Qué es esto? Bueno, digo, vamos a empezar a sentir. Y entonces vos imaginate en ese lugar, dejarte llevar por la corriente, dejar de remar y simplemente meter las manos en el agua. La primera impresión es que el agua es fría, pero empezamos a sentir la densidad del agua, obviamente su temperatura, y al dejar de hablar un ratito, empezamos a tomar conciencia la cantidad de aves, de los sonidos que hay. Este en particular es un parque nacional donde hay bastante poca gente, así que no hay mucho ruido, digamos, humano. Estamos bastante aislados ahí. Y bueno, toda esa experiencia, cuando después nos detenemos, les empiezo a contar sobre la historia del lugar. Y bueno, se va haciendo justamente una experiencia que de todo punto de vista empieza a tomar forma. Y bueno, cuando termina, nos- la gente queda conectada emocionalmente conmigo, porque es real, porque generamos vínculos emocionales y porque yo estoy en una posición privilegiada en ese momento. Lo que yo digo, esto lo sabés vos, que guías grupos, ¿no? En ese momento sos la persona referencia. a la que sí le dan de alguna manera, perdón, y con el lugar, se van con otra imagen totalmente distinta y se van también yo creo que con algunos compromisos, que se asumen ahí algunos compromisos, mucha gente. Eh, y me encanta cuando con el tiempo alguno me dice
que a partir de esa experiencia o empezó a remar o empezó a ver la naturaleza de otra forma, o cuando vienen padres e hijos, familias que descubren cosas juntos, me encanta. Y la sensación que tengo es como que, porque viendo la foto, ¿no? Es como que cuando tú haces, como que vas provocando la experiencia, es decir, vas animando la experiencia para que uno se deje ir por así decir, de la manera habitual como te miras a ti mismo. Es decir, como todo ese proceso de hacer silencio, de tocar el agua, de ver el paisaje, de notar los lugares, lo que hace un poco es como si, en cierto sentido, alterases tu conciencia un poco. O sea, la conciencia habitual que tienes cuando vas por la calle o por la ciudad o cuando haces eso, alteras un poquito la conciencia, como para tener unos registros que no tienes habitualmente. Y eso me parece que hace que se pueda producir como esa conexión por lo menos en la foto da la sensación de conexión con el universo, conexión con otra cosa, que no somos como si a veces me da la impresión de que te das cuenta que el yo en el que te metes es un yo demasiado pequeño y hay mucha más cosa alrededor, que no estamos habituados a verlo. No sé si estoy diciendo tonterías para ti, pero es algo que me está sugiriendo todo esto. No solamente estoy de acuerdo, sino que yo lo llamaría, más que alteración de conciencia, es que aparece la conciencia. Mm, Porque cuando nosotros estamos en nuestra rutina diaria, te diría que andamos en automático. mm, Y la gente que llega hasta la playa antes de salir, viene mm, de vacaciones, la mayoría viene de ciudades grandes, y si bien están de vacaciones, vienen como con no solamente en el buen sentido, digo, el prejuicio de venir a hacer una excursión más, o sea, pago porque me den un servicio y porque me den dos, tres datos interesantes del lugar y me voy a divertir un ratito remando, y termina siendo una experiencia de conciencia. mm. Todo lo contrario, digo, más que, yo no sé si la palabra es alterar, sino que eh, terminan siendo súper conscientes de lo que están haciendo, de con quién lo están compartiendo y de lo que significa la pureza de ese agua, el lugar donde están. Empiezan a aparecer muchas cosas súper interesantes. Qué bueno. Y en todo eso tienes aquí más fotos y una de las cosas que comentas es como que tú has hecho otros viajes comentabas cuando conociste la cultura de los Inuit o cuando viajaste a la Antártida o a Groenlandia. ¿Cómo es esa experiencia? Porque estábamos hablando de la experiencia que haces tú como guía, pero tú has hecho como tus viajes solo, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia? Voy a mostrar algunas fotos que tengo que me parece que tienen que ver no sé si con esos viajes solo o no, pero los comparto. ¿Esto qué es? La Antártida. Eso es en la Antártida, Sí. y ahí estaba guiando, Ah, ok. estaba trabajando. Pero sí, he estado haciendo viajes en solitario en Groenlandia y en Alaska. Mm. Eh, y, y bueno, ese fue mi pequeño, fue una conexión conmigo, con uno mismo. Ok, cuéntanos un Eh, poco más si quieres de esa conexión contigo mismo. y fue la cultura inuit, fue maravilloso, fue Sí. maravilloso. Fue mi primer viaje en solitario que hice. Yo ya era papá, tenía mis hijos, así que escaparme tanto tiempo, hacer algo si bien me sentía seguro de mis habilidades, digamos, de mi experiencia, ya lo hice de grande. Eh, el escaparme así solo, sin mucho más planificación que un mapita en la mano. No digo que desde el punto de vista de seguridad tenía todos los resguardos que corresponden, pero
me lancé realmente al descubrimiento, a la aventura. Y, y la aventura termina siendo, obviamente, que navegar en los fiordos de Groenlandia, en los icebergs. Me agarró una tormenta y tuve que convivir 2 días con un esquimal, o sea, con un inuit, porque eh, esquimal es como un término que por ahí los conocemos nosotros, pero ellos son la cultura inuit. Ujú. Y obviamente hablándonos durante 2 días a señas y comiendo pescado crudo con él y compartiendo cosas que, que fue increíble. Y a partir de ahí no puedo dejar de hacer los viajes en solitario. ¿Y qué es lo que tiene Y para no ti? ¿Qué tienen esos viajes en solitario para ti? es que es un camino, no hay mejor cosa que llevarse bien con uno mismo. Y eso solamente hay que estar en Groenlandia. Cuando salí, estuve, no sé, los primeros casi 10 días que no vi humanos, eran focas y alguna ballena y hielo. Hasta, Mm. hasta que estuve con este hombre que me dio refugio en una tormenta muy grande, en un islote. Y no hay, como dicen los estoicos, ¿no? Si todo se basa en el trabajo de desarrollar carácter, estar solo y encontrarse, el autoconocimiento me parece que es el norte. O sea, esto de la conciencia, vivimos con demasiadas eh, en nuestra rutina, estamos en nuestro día a día, ¿no? En todos los planos, estamos con tantas cosas que de alguna manera, nos distraen. Y cuando uno está simplemente solo, dependiendo nada más que de vos y tu calla y la nada, eh, es tan interesante las cosas que uno piensa, recuerda, lo que empieza a valorar, Mm. lo que empieza a valorar, todo lo que te das cuenta que necesitas más y todo lo que necesitas menos, y te va O sea que, cambiando, es o un sea que viaje al interior muy, sí, eso muy es lo que he fuerte. estado pensando, que es como eso, un viaje, como que no tienes más remedio que hablarte a ti mismo y, por así decir, hablarte de verdad, porque no tienes excusas allí, no tienes cosas que te pueden distraer lo único que te puede distraer es ver el paisaje y la nada, pero bueno, el paisaje puede ser maravilloso, pero llega un momento en que tienes que volver sobre ti mismo. Y en esa vuelta sobre ti mismo es como encontrarte como, ah, este soy yo, ¿no? Algo así como este soy yo. Y lo importante Sí, aquí es tengo que acordarme de lo que es importante, algo así. es muy fuerte, la verdad, pero es una experiencia que les recomiendo a todos. No hay que irse a remar 20 días a Groenlandia, pero uno lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Creo que estar solo y en la naturaleza es una combinación muy fuerte. Lo que vos decías al principio de que la naturaleza es como nos da la energía, el contexto, nos da todo para que nosotros después hagamos el resto del trabajo y va fluyendo, realmente. Yo creo que sí, es Y da, algo. y da sensación que te coloca por lo que como ese sitio donde te colocas un poquito como en tus límites y en el límite como que se aprenden distintas cosas que no lo aprendemos en lo normal, ¿no? Porque haber tenido que pasar una tormenta allí tú solo contigo mismo y tener que enfrentarte a todo eso te coloca un poquito saliendo en eso que decías de la zona de confort y colocándote en el límite, como si hubiese un aprendizaje allí. A veces solamente cuando llegamos al límite nos damos cuenta de cosas. Eso es lo que quiero decir. Cuando estamos demasiado cómodos en lo que vivimos no nos damos cuenta de ciertas cosas, me Es parece. que justamente si hacemos como círculos concéntricos y este primer círculo es nuestra zona de confort, si nosotros pasamos al siguiente nivel, lo que se puede llamar como la zona de aprendizaje.
esto que hablamos al principio, toda nuestra percepción, estamos atentos a todo esto que nos está pasando por primera vez, que nos llama la atención, que nos genera dudas. Si traspasamos, si eso es demasiado brusco, ya entramos en una zona de estrés en la que yo como instructor justamente cuido mucho esto, ¿no? Yo llevo a mis alumnos fuera de su zona de confort, pero lo mantengo en una zona de aprendizaje donde uno activa todas estas cuestiones, pero no tiene el estrés de bloquearse o de sentir miedo o pánico. Entonces, es una zonita que hay que protegerla, y ahí es donde empiezan a pasar cosas fabulosas, que es lo más fabuloso que nos puede pasar. Aprender. Y una cosa El que quería aprendizaje. preguntarte, que me está resonando todo el tiempo, porque todo esto del aprendizaje y de salir de la zona de confort y todo esto, pero en lo que tú haces o en lo que tú has vivido, tiene mucho que ver con el cuerpo. ¿Por qué quiere decir? Porque lo haces mientras vas remando, es decir, no lo haces pensando, no es tu cabeza desconectada de tu cuerpo, sino es mientras estás en una actividad física. Yo recuerdo que una de las cosas, yo soy muy mental, y por eso precisamente cuando yo iba en kayak, ok, sí, estaba mi cabeza, sí, pero había que remar, había que bandearse las olas y había que estar había algo que tenía que ver con sudar, ¿sabes? Con transpirar. El cuerpo está muy implicado en todo eso. Es como si es distinto el pensamiento que puedes hacer haciendo esa actividad física de estar allí en la naturaleza, moviéndote, que el que haces como estamos haciendo ahora aquí encima de una mesa con un ordenador delante. ¿Cómo, no sé cómo decírtelo, qué es lo que te parece que pasa con el cuerpo? Lo que pasa es que yo no sé si lo separaría tanto, ¿eh? Lo que pasa es, probablemente a lo que te refieres es eh, que son momentos estos en donde todo se hace consciente, porque el esfuerzo físico realmente te hace hacer consciente de tu cuerpo, de tus límites, Exacto, exacto. eh, pero a su vez esa conciencia también te trae a ese lugar, a ese momento. Uno cuando está esforzándose es como cuando yo me baño con agua fría todas las mañanas, más o menos ahora que estoy recién operado, pero y una de las cosas que dicen es que, claro, en ese momento tu cuerpo lo único que sabe es que está ahí ahora, porque no puede pensar en algo más, porque lo que le está pasando es muy estresante. Mm, Entonces, te ponen en el aquí y en el ahora. sí. Yo cuando dejé a mi amigo Inuit, tendrías que haber visto el abrazo que me dio cuando me fui. Mm, Eso es conexión. Y no nos podíamos hablar. mm, Es algo muy fuerte. mm. Y entonces, como perdí días ahí, que estuve atrapado por esta tormenta, Espera, espera, tenía espera, que espera. ¿Y llegar cómo fue cómo fue esa conexión? ¿Cómo fue esa conexión de ese abrazo? fue muy fuerte, fue muy especial, nos miramos a los ojos, bueno, y era a las 5 de la mañana, hay muy poca noche, o sea, a las 3 de la mañana ya era de día. Entonces, yo sabía que estaba muy lejos de donde tenía que llegar, y bueno, lo más interesante fue cómo arrancó, porque yo llegué a un lugar que parecía todo abandonado y vi una cabecita que se movía como dentro de una casita y me acerqué y golpeé las manos, muy típico de acá de la Patagonia, y, y le hice el gesto así de que quería dormir en su casa, en su lugar, porque estaba todo mojado, venía de estar 2 días bajo la lluvia al lado de un glaciar, la había pasado mal. Y, y ni lo dudó el hombre, ¿no? Y, y me hizo que entre y bueno, era un lugar que no tenía ni gas, ni luz, ni baño, ni agua en bidones, pero bueno, él me convidaba de su pescado crudo que él pescaba y yo le hice unas pastas y bueno, y estábamos constantemente como intercambiándonos. Bueno, el primer día me desmayé porque me senté y me quedé dormido hasta el otro día, pero encontré en él rasgos muy parecidos a la gente de campo de la Patagonia. Mm.
mm, mm, códigos y actitudes muy, muy típicas nuestras de acá, del gaucho de la Patagonia. mm, Increíble. mm. Pero O sea, bueno, hay como ciertos códigos universales que están allí desde la Patagonia hasta Groenlandia, que se pueden pero reconocer. ¿sabes cuáles son esos códigos? ¿Cuáles? La soledad, Mm, el, el no tener nada. mm, Entonces lo poquito que uno tiene es valioso, pero lo comparte. Sí, y la, el cuidado del otro. Eso en Groenlandia la gente deja las puertas abiertas y vos te podés meter en una casa para refugiarte y tomar de la heladera lo que quieras. De la heladera, una manera de decir, perdón, pero porque ellos entienden que en los lugares tan inhóspitos y con el clima tan adverso, mm, eh, la cuestión comunitaria, necesitamos del otro, no aparece el egoísmo y el individualismo. Y yo me acuerdo de mis abuelos, de mis padres, cuando nosotros en la Patagonia recorríamos las rutas y si alguien veía un auto detenido, siempre frenábamos a preguntar si estaba bien. Nos cuidábamos con gente extraña. Esto es muy típico de los lugares donde hay poca gente, donde el clima es difícil, nos cuidamos entre todos. Por eso que el tipo ni dudó en abrirme su hogar y su hogar era un refugio, ¿no? mm, Y eso es universal. mm. Sí, como si llegases allí a lo básico, en la soledad, el cuidarse. ¿Cuál era el tercero? Que no lo he recogido. La soledad, el cuidarnos y Y, y la escasez de cosas, la el escasez. saber arreglarse con tan Saber ser con poco, con lo básico, estar con lo que al básico. final uno no necesita nada, Mm, mm, porque lo poco que tienen lo comparten. Es increíble eso. Y yo he escuchado eso de gente que ha viajado mucho más que yo, que los países desarrollados, donde más la gente más tiene, nadie te comparte nada ni te da nada. En cambio, uno puede viajar por Latinoamérica, por África, y la gente que menos tiene te lo comparte todo, aunque sea solamente un plato de arroz. porque Es son increíble. como, porque es un modo como de ser, no es tanto, la clave está en ser, no tanto en tener. La clave está en ser de una determinada manera, cuidarse, compartir lo básico, ser uno mismo. Y no necesitas tanto. Te das cuenta que ahí es donde nos hemos confundido, ahí es donde nos confundimos. Y escuchándote me doy cuenta que te estoy escuchando y estoy como fascinado con todo lo que me cuentas, como si me metiese en esa película y digo, ¿y qué es lo que me fascina de lo que estás contando? La sensación de que cuando tú haces eso, te conectas muy de verdad con la vida, ¿no? Y por eso me imagino que está esa cosa de que haces un viaje de estos y luego quieres volver a hacer otro al cabo de un tiempo, porque eso te da una sensación de estar muy presente, muy aquí y ahora con lo que es vivir. Algo así me da la impresión. Eso es lo que reconozco. Hay a un nivel más superficial, uno dice, bueno, ahora sí, quería ir a Alaska y después me gustaría ir allá y aparece un poco el ego. Decir, uy, mirá dónde fui. Claro. Y también aparece uy, quiero conocer lugares lindos, nuevos, distintos. Pero después cuando uno está adentro y va aprendiendo esto, se da cuenta que todo eso pasa a un segundo plano y empiezan a aparecer las cosas importantes. Mm, mm, Eh, a mí en Alaska, te la cuento rapidito porque es medio largo, pero estuve en Alaska, iba solo y era muy estresante el tema de los osos. Me cansó mucho porque a donde llegaba había osos y no podía dormir. Y entonces era estresante. Y en un momento me estaba quedando sin agua y tenía que andar buscando, siempre rastreando ahí con los mapas, a ver dónde había agua. Llegué a un lugar y me metí como en un fiordo eh, estrecho, donde llegaba en el mapa
me decía que había un arroyo, había agua, entonces me metí con el kayak, me bajé del kayak, esto era en el medio de la nada, pero mucho bosque. Y empecé a caminar agua arriba, a ver, porque había tanto salmón muerto que no podía recoger agua para tomar. Y me empecé a sentir raro. La primera, empecé a sentir que no quería estar ahí y que me estaban observando. Entonces digo, bueno, no sé si será un lugar con oso, bueno, ¿qué será? Y seguí buscando el agua hasta que dije, no, no, acá me voy de acá, hay una energía rara acá, no quiero, no, no sé, no estoy bien. Ujú. Y me había pasado eso, porque que no es miedo, porque lo que todos me preguntan es, che, ¿y no tenés miedo? O estar solo en el medio de la nada, durmiendo, puede haber un oso polar, puede haber un oso, puede, no sé, te puede pasar algo. Y yo siempre digo que nunca sentí miedo, pero hubo 2 veces que sentí una sensación rara. Y una fue en unas ruinas vikingas en Groenlandia, y la otra fue en este lugar. Entonces, bueno, cuando me fui de ahí, seguí mi expedición y se terminó todo bien. Pero cuando volví al lugar donde una empresa de kayak, donde me habían prestado el kayak justamente, cuando me preguntaron si estaba todo bien, le digo, mira, todo perfecto, pero estuve en este lugar acá. Y no sé, me pasaron cosas raras ahí, no lo puedo explicar, le digo. Y me dice, yo sé lo que te pasó. Me dice, cuando vos mirabas la costa, ¿no estaba todo lleno de cuevas? Sí, le digo, sí, justo entré con la marea baja y había cuevas. Bueno, dice, las culturas originarias de esta zona dejaban ahí a sus muertos para que cuando subía la marea se los llevaba. Dice, y no sos el primero que siente la energía de que hay alguien que los mira, que hay algo más ahí. Mm, Me quedé helado, porque fue, pero me lo describió tal cual. mm, Y así que vos fíjate, estamos hablando del cuerpo, de la conciencia, pero parece que hay una cuestión espiritual que también mm. está como en un grado Sí, de esto que hablamos, de la percepción. La sí, percepción sí. está a un Se nivel amplía, que es increíble, se amplía la percepción. ¿viste? Y como si pudiésemos Sí, llegar a ver más de lo que vemos habitualmente. Bueno, José sí, Martín, tenemos que ir acabando porque llevamos casi una hora. Yo estoy fascinado y podríamos se seguir pasó aquí, rápido. pero me parece que no sé ni cómo resumir todo lo que hemos hablado. A mí me llama la atención que hemos recogido cosas que tienen que ver como con estar en contacto con la vida, cómo el estar en la naturaleza abre como a estados a conectarnos con la conciencia y como que en esa conciencia lo que necesitamos es diferente a lo que necesitamos habitualmente. Tiene más que ver con el ser que con tener muchas cosas. Y eso nos lleva como a ciertos universales que decías tú de compartir lo básico, cuidar a los otros y poder estar con uno mismo. Y bueno, y un montón de cosas más que hemos estado hablando y eso que se me ha quedado que has dicho en un momento, como en esos viajes en la soledad tienes que aprender a llevarte bien contigo mismo, algo así. Me parece muy importante si se aprendiese allí muchas cosas. Tengo muchas ganas de ir allí a la Patagonia Bueno, y hablar con vos en algún momento, así que lo haremos, sabés que estás, lo haremos. sabés que estás invitado, Guillermo, y que hay un rico cordero acá esperándote para compartir. Y por supuesto, un kayak esperando, y un kayak Sí, esperándote. buenísimo. Te cierro con esta idea Dale. de que, de que esto es algo que también, ¿no? En este proceso que lo estoy más al final ahora, ya con algunos años más, y es que todo esto que acabas de contar es muy lindo cuando uno lo empieza a vivir, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que es capaz de generarlo en otros Mm. y En- en- compartirlo y generar esto, exacto, que uno es el catalizador para que a otros les pase esto, exacto, exacto. eso Al final te no te llena lo el doble. eso es precioso porque al final no te lo puedes quedar contigo mismo. Cuando hay algo que te llena,
no puedes hacer otra cosa más que transmitirlo. Y porque si no es algo, no puede quedarse ahí. Exactamente. Y eso es lo precioso. Cuando es verdadero, uno quiere transmitirlo. Si no es verdadero, no hace falta transmitirlo. Pero, bueno, si no es verdadero, puedes hacer negocios con ello y puedes hacer cosas. Pero cuando es verdadero, lo que te nace es querer transmitirlo, que otros ser, como has dicho tú, el catalizador. Está muy bueno eso. Me encanta. Eso ahora me llena igual o más que irme en solitario a algún lado. Hoy poder hacer eso, transmitir esas cosas, Sí. me llena muchísimo. Y en el fondo, este es el objetivo de estas conversaciones, ¿sabes? Que esto que tiene que ver en tu camino por el lado del kayak, en el mío por el lado de los grupos, las constelaciones circulares y eso que hago, en todo eso, que a través de estas conversaciones podamos compartirlo a otras personas, que no se quede para adentro, sino que otros puedan participar también de ello, de alguna manera. Y si Sin acaso en duda. algún momento poder aprender a hacer kayak contigo y encontrar todas estas preciosas experiencias. Un gusto, José Ojalá. María. Yo creo que Un lo gustazo. dejamos así y, Dale. y, y bueno, y seguiremos teniendo otras conversaciones pronto. Un fuerte Seguramente. Un abrazo. abrazo grande.